Este fanfic no me pertenece, el link del autor está en la descripción. Chapter 4. Voy a ser rápido y conciso. Estoy en la playa, lo cual significa que en lo que queda de verano no va a haber más actualizaciones. Es una verdadera mierda, lo sé, pero resulta que en la playa mi padre tiene una norma de no datos. De esta manera dice que podemos disfrutar más del verano en vez de estar obsesionados con móviles o con ordenador. En mi caso, bien, voy a dar las buenas noticias. Tengo otros 2 capítulos más de esta historia y sus 8 hermanas ya hechos, por lo que nada más volver de la playa tengo la intención de actualizar las historias y ya después de eso me pondré en marcha con el que será mi mayor desafío. Kotei no Arashi. Kotei no Arashi es una mezcla de mi historia El Fox de la Tormenta y de mi historia Naruto Otsutsuki. Ni que decir que va a tener cosas que hacen diferente la historia en cuestión, pero espero en realidad que la gente disfrute de la historia en cuestión, que se dividirá en 3 partes. Primeros 20 capítulos van de 3 años después de que Naruto es desterrado de Konoha tras el incidente Uchiha recuperación, próximos de 10 a 20 capítulos son la conquista del oeste y próximos de 10 a 20 capítulos van del conflicto con las naciones elementales. Como se puede ver, tengo planeado ya todo más o menos ahora con esta historia. Tengo planes para ella, pero voy a decir que va lenta, no es mi culpa, en realidad es que tengo muchas ideas en la cabeza y tengo que trabajar de acuerdo con ellas, por lo que pido perdón a todas las personas que están esperando nuevas actualizaciones rápidas. En el lado positivo puedo decir al menos que tengo al menos unos 30 capítulos ya en formación. También falta poco para que se vea la línea de sangre de Naruto. Unos 3 a 4 capítulos. Naruto no me pertenece en absoluto salvar a una princesa. Una hermosa amistad, calles de Konoha no Sato. Altas horas de la madrugada, paz. La noche tenía eso en realidad como cosa beneficiosa, y más en la zona de complejos de los clanes, ya que no había ningún bar ni tampoco ninguna aglomeración de gente que causara disturbios. Era en realidad lo que Naruto había estado esperando más seriamente cuando salió después de su rato de meditación, ya que necesitaba un poco de aire fresco así como algún momento para relajarse. Francamente era lo mejor que podía hacer, a decir verdad. El día había sido de lo más tranquilo en comparación con cómo solían ser sus días de entrenamiento con sus tutores. Todos tenían claro que Naruto ya había alcanzado la mentalidad tanto para esfuerzos mentales como físicos, y Akehino lo había iniciado bien en la capacidad de jugar con la mente tanto con las palabras como con genjutsu. En realidad era francamente un joven dotado con solo tener 7 años y había demostrado su increíble habilidad a todos los que lo conocían en verdad, pero Naruto el día de hoy sentía un tanto nervioso. No había podido meditar tranquilamente de manera adecuada por culpa de los nervios. El sabio esperaba que pronto se empezara su educación con las habilidades de ninjutsu. Era lo único que no se había tocado con la excepción de los ejercicios de control de chakra. Fue francamente esperando que pronto las lecciones más serias de las artes ninja empezaran, ya que estaba impaciente por demostrar sus habilidades, pero de la misma manera que estaba tan impaciente por empezar a hacer todo eso, una parte de Naruto sentía que había perdido algo. Él había salido en muchas ocasiones por el parque de Konoha. Había visto a los niños jugar, estar en los columpios, jugar a correr detrás de otros niños. Francamente era interesante de ver en realidad, pero al mismo tiempo fue un dolor porque él nunca podría haberse permitido eso en realidad. Nunca se podría haber tenido la oportunidad de hacer todo eso, y aunque cuando él era niño prefería estar con su Ba-chan, no quería decir que una pequeña parte de él se preguntaba lo que podría haber significado eso. Naruto sabía de la importancia que tenía en el futuro del clan Uzumaki. Su propio poder a un lado, también estaba el factor determinante de que él era el heredero de Tobirama Senju por un lado. Francamente en la actualidad Naruto podía ser considerado como el noble heredero con más tierras de Inokuni. Su presencia y poder podrían ser más que significativas en realidad y podían tener un efecto en toda la nación en sí. Por ello él debía crecer lo más fuerte y poderoso posible en el menor tiempo posible, o de lo contrario él sería asesinado. Era curioso cómo las lecciones de política le habían enseñado a cómo pensar más que con los músculos, y ahora tenía en cuenta los movimientos y estrategias políticas de todo el mundo. Y él sabía que cuando llegara el momento la gente haría los movimientos en él. Después de todo él tendría no solo una de las mejores posiciones políticas, sino uno de los linajes ninja más prometedores de todo Inokuni. Tendría que hacer pronto todas las medidas necesarias para asegurarse de que su futuro no era oscuro. Pero el coste había sido obviamente su infancia. Mientras Naruto estaba dando el paseo tranquilamente, alzó la mirada a los rostros de los Hokages. Todos ellos grandes hombres. Pero de ellos uno era demasiado de un idealista.
Francamente había momentos en los que se cuestionaba cómo Hashirama en realidad pudo mantener un clan como el Senju en regla cuando él no era lo bastante de un digno líder. No es que él estuviera poniendo en duda sus capacidades de liderazgo, es que él simple y únicamente pensaba que el Shodaime no era un buen líder para la época en la que había vivido, en realidad fue el Nidaime. Su ancestro el que en realidad despertaba la mayor cantidad de respeto en Naruto como Kage y líder. De no haber sido por haber nacido en la misma época que Hashirama, él estaba muy seguro de que Tobirama habría crecido aún más poderoso y habría tenido el título de Kami de Shinobi después del fallecimiento de su hermano, ya que después de todo él era el único ninja en haber sido, además del Sandaime, capaz de dominar los 5 elementos a un gran y elevado nivel. No es que Naruto despreciara el Shodaime. Pero el diario de Tobirama había explicado en cuántas formas se había equivocado su hermano. No hay que equivocarse, y es que Tobirama amaba a su hermano mayor el máximo y había querido en realidad que sus sueños pudieran ser cumplidos. Pero donde Hashirama era un idealista, siempre esperando lo mejor, Tobirama sabía la cruda realidad. El mundo no era siempre justo. Cuando Hashirama repartió los Biju enfado a los Uzumaki, y fue mucho peor cuando dejó a su esposa convertirse en uno. En realidad otro error en la mente de Tobirama en lo que se refería a Hashirama era su idealismo en la creencia de las demás aldeas. ¿Jugar bien en serio? Las aldeas eran agrupaciones de clanes que se habían unido para sobrevivir a un enemigo común, los Senju y los Uchiha. En vez de haber dejado las cosas como iban, Hashirama había decidido una reunión con los Kages de cada aldea para posteriormente ser chantajeado en dar los Bijus. En opinión de Tobirama, ese fue un error fatal de su hermano que haría mucho daño al mundo entero. Otro error en la mente de Tobirama era la incapacidad de acabar con un enemigo de Hashirama. Donde Tobirama vio la amenaza de Madara Uchiha en la forma que crecería oscuro y corrupto, su hermano solo vio a su amigo. No ayudó a ello la muerte de Izuna. Tobirama en verdad entendía mejor que lo que nadie se podía imaginar la mentalidad de Madara. El hombre amaba a su familia. Había sido un niño que creció amando a su familia y los fue perdiendo uno a uno. Era obvio que el hombre giraría oscuro. Y Hashirama, en vez de poner fin a su sufrimiento, lo dejó ir siendo consumido por la oscuridad del alma. Un error en mayúsculas en opinión de Tobirama. Naruto tenía cierta envidia de Tobirama en realidad. Había crecido en un momento en que los Uchiha y Senju estaban en su mejor nivel. Diablos, Suba-chan le había comentado que cuando ella crecía vio la diferencia de habilidad y poder entre un anciano Tobirama, 40 y tantos años, ya era una edad muy adulta y a la que era difícil de llegar, y los jóvenes de 20 años. Tobirama había aplastado sin dificultad a miembros de cada clan que se suponía que eran lo mejor de lo mejor. El único ninja de la aldea que el anciano Tobirama podía calificar de alto nivel era su alumno Hiruzen Sarutobi, y aún así estaba a décadas de distancia de su padre. Ciertamente en la mente de Naruto sentía envidia de Tobirama por haber estado en una época tan impresionante como esa. Del mismo modo, estaba seguro al 100% de que si Tobirama veía a que se había rebajado el clan Uchiha en estos momentos, estaría decepcionado. Fugaku no era un líder. Diablos, no había ninjas entre los miembros de su clan que podían ser calificados como verdaderos ninjas del nivel de lo que se esperaba en mente de Tobirama. Parte de la culpa debido al exceso de confianza en realidad, ya que los ninjas habían crecido arrogantes y vanidosos en realidad. Si Tobirama viera el nivel actual de los ninjas, estaría muy decepcionado, y eso era lo que lo motivaba a entrenar más fuerte aún. La intención de Naruto era llegar a ser tan o más fuerte que los ninjas de la historia en su mejor momento. No iba a quedarse abajo en la parte decepcionante. Él quería ascender y crecer más fuerte y poderoso. Traería una vez más el nombre de los Uzumaki y los Senju a lo más alto y a ser temidos por todos y cada uno de sus enemigos. No iba a ceder por nada en el mundo, y él cumpliría su sueño sin ninguna cosa poder impedírselo en realidad, ya que los aplastaría como a cucarachas en caso de meterse en su camino de ninguna manera conocida. Pero mientras Naruto estaba tranquilamente dando su paseo, él se quedó quieto por un momento. No era muy bueno de un sensor a causa de su ser todavía un niño, pero podía sentir una pequeña existencia moverse. Normalmente uno estaría dejándolo pasar e ignorarlo, pero él no cometería ese error de aficionado. Si esa pequeña mota era algo que era una amenaza, él se encargaría de dicha mota. Si solo era un animal, pues lo dejaría ir por libre. No es como si él fuera de los de abusar de animales. Complejo Hyuga. Konoha no Sato. Momentos antes, decepción. Eso es lo que muchos de los ancianos del clan Hyuga y miembros de la rama principal del clan la habían llamado. ¿Por qué? Porque a sus 7 años de edad ella no era tan apta con el estilo Huken del clan como lo eran otros muchos miembros. ¿Por qué no lo era? Muy simple. Ella era flexible, acrobática, rápida y certera. Pero el Huken era estático.
No cambiaba, no hay modificaciones, no hay alteraciones. En pocas palabras era todo lo contrario que ella representaba en realidad y eso no había gustado a la gente del clan. Ella era la heredera del Hyuga clan. Uno de los clanes más distinguidos de Inokuni. Y como la heredera se esperaba de ella ser la mejor y más hábil del clan. Pero ella no tenía el cuerpo que los demás. Ella se parecía más a su madre, una bella mujer que si bien de la rama principal, ella nunca fue de las de ponerse con los ideales de estos. Ella se parecía a su madre y era una joven que no tenía tolerancia para hacer daño a su familia como muchos otros miembros podían hacer. Eso también la había tachado de fracaso. Hoy era un día especial ya que el emisario de Kumo iba a firmar unos documentos que establecerían una firme alianza entre ambos pueblos. Los Hyuga creídos y con una gran cantidad de pensamiento se habían ofrecido para ser los receptores del emisario. ¿Qué mal podía hacer en un complejo lleno de vigilantes firmes a los que nada se les escapa? Eran los perfectos guardianes. Y esto a su vez los colocaría por delante de los Senju de los que temían cuando recuperasen su poder e influencia debido al niño que estaba siendo criado por Tsunade. Su madre había sido el único motivo de apoyo dentro del clan y ella y su hermanita pequeña lo eran todo para ella. Por eso cuando una figura oscura se había acercado y la había cogido por detrás así como dicho que si ella hacía el más mínimo sonido entonces serían su madre y hermana las que sufrirían su destino peor que la muerte. Ella podía ser una joven con poco espíritu de lucha, pero cuando se mencionó la intención de hacerle daño a sus dos seres queridos, ella se sintió llenar de ira pura en la mayor de las cantidades posibles. Enfádate todo lo que quieras, princesa. Pero eso no va a cambiar la situación, así que elige bienes de buena gana. ¿O tu madre y hermana mueren? El ninja de Kumo estaba sonriendo por dentro. Un plan sencillo suele ser lo mejor para conseguir salirse con la suya en realidad y con esto Kumo ganaría una nueva línea de sangre y clan. Sería aclamado como un héroe de vuelta en su hogar por lo que para él todo esto valía la pena. Hinata, no viendo otra opción, decidió acompañar al ninja vestido de negro al que reconoció su voz como el ninja de Kumo. Una parte de ella tenía la sensación de que esto era algún tipo de castigo de karma por culpa de su clan, tener todo este ser de arrogancia que les estaba llenando por dentro en realidad. Pero había poco que pudiera hacer ahora ya que en verdad no tenía la intención de permitir que su madre o hermana se vieran afectadas por culpa de ese bastardo. Hinata se movió tranquilamente deseando que cualquier ninja del clan viera la situación, pero vaya la ironía que todos no parecían darse cuenta de lo que estaba pasando. El ninja de Kumo le colocó una etiqueta de sellado en la nuca y la metió en una bolsa en su espalda para llevarla como un paquete. La primera parte de su misión se había cumplido al hacerse cargo de la niña y no despertar ningún tipo de alarma dentro de las defensas del clan y ahora solo tenía que salir de Konoha sin esperar en realidad mucha posible amenaza gracias a su contacto dentro de la aldea. Momentos después ya estaba saliendo de la finca del clan y tenía el hombre una sonrisa tonta en su rostro pensando que se había salido con la suya. La gloria estaba al alcance en realidad. Era responsable de traer a Kumo una nueva línea de sangre y sería recibido con todos los honores de haber cumplido esta misión. Mientras que el paquete Hinata estaba haciendo todo lo posible por deshacerse de la etiqueta que impedía que se moviera y estaba más que decidida a quitársela. Todo parecía malo para ella. Todo parecía bueno para él y justo un solo segundo después el ninja de Kumo, por haber estado centrado tanto en el paquete y la gloria que tendría, no vio venir una patada que lo envió volando hacia atrás un poco y haciéndole perder el equilibrio. No tenía la vista bien enfocada debido al golpe, pero cuando se recuperó del golpe se encontró con un chico con cabello rojo y marcas de bigotes en las mejillas. Era obvio quién era ya que los pueblerinos no habían sido tan buenos en esconder acerca del niño en realidad y eran francamente muy estúpidos. El Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune. Estaba delante de sus narices. Al alcance de la mano en realidad y nadie podría impedirle hacerse con él, solo era un niño después de todo. Esto sería aún mejor para él como no solo se haría con la heredera Hyuga, pero traería al Jinchuriki y último Uzumaki de línea principal conocido a Kumo. Más gloria para él de la que jamás podría imaginar, ya la podía ver venir en realidad y en todo esto no vio al niño ir corriendo hacia el Naruto, estaba en realidad maldiciendo por dentro. Resulta que la pequeña presencia de chakra que había sentido no era un animal sino un ninja que estaba llevándose a una persona de la localidad. Eso no auguraba nada bueno en realidad y supo de inmediato que tenía que tomar acción en todo esto para impedir que nada malo sucediera a dicha persona. Por lo que lo golpeó en la cara con la rodilla de un buen salto y juraría que le había roto la nariz en el proceso. Pero aún se mantuvo en pie por lo que decidió tomar más ataque contra él.
Naruto se lanzó hacia adelante con rápidos pasos, apareciendo delante de dicho ninja antes de golpear con su palma en el estómago del hombre que parecía demasiado ensoñado como para saber en realidad lo que estaba haciendo. Luego de este golpe Naruto procedió a soltar una combinación de patadas, puñetazos y codazos en el hombre, obligándolo a pasar un tanto a la defensiva debido al acoso a su persona por Naruto, aunque con cada golpe sentía su cuerpo entumecerse más y más por la fuerza detrás de los golpes. En realidad Naruto no paró, y en un momento y para sorpresa del ninja de Kumo, Naruto dio un golpe tan fuerte en su estómago que le hizo escupir sangre. Luego de ese golpe continuó con un nuevo rodillazo en su cara y saltar por encima suya agarrándolo del borde de su ropa superior solo para lanzarlo por el suelo. Naruto una vez más después de los primeros golpes cayó en su posición de combate y miró fijamente al hombre que estaba poniéndose en pie una vez más. Su resistencia como Jonin era increíble, pero el haber menospreciado a Naruto y sus habilidades le tenía que haber hecho un daño significativo. El embajador estaba viendo todo rojo. No podía creerse lo que le estaba pasando en realidad. Era uno de los principales ninjas de Kumo y estaba recibiendo una buena paliza de este maldito niño, claro que muy entrado en edad. No dispuesto a seguir siendo golpeado, se lanzó hacia adelante con la intención de golpearlo en seco, pero Naruto lo sorprendió cuando sus puños chocaron, ya que él sintió sus huesos crujir del impacto y una vez más dejándolo con el estómago a la vista, que Naruto aprovechó para darle un golpe mejorado con chakra que atravesó de lado a lado de su cuerpo. El golpe dejó al embajador tirado en el suelo de rodillas, vomitando, y Naruto, no ser uno de dejar los asuntos al azar, lo golpeó en la cara con toda la fuerza que podía reunir. En realidad, el golpe fue lo suficiente fuerte como para romperle la cara y enviarlo volando un par de metros. Ya caído en el suelo, Naruto se acercó a él y cogió su paquete, dejando ver a Naruto un par de ojos blancos como perlas junto con un bello cabello azul oscuro. Era una niña. Y Naruto tenía que decir que se trataba de una joven impresionante a primera vista. Hola. Mi nombre es Uzumaki Naruto, ¿necesitas ayuda para moverte? Naruto no la dejó ni hablar, como lentamente la sacó del saco en la que estaba siendo transportada por el Kumo ninja antes de inspeccionarla en busca de cualquier posible daño por la pelea. Cuando la joven trató de hablar, ella no emitió ningún sonido y Naruto vio en ese momento la etiqueta de Fuinjutsu que le habían colocado en el cuello, a la cual procedió a quitar en ese momento de forma rápida. Hinata se sintió bien poder volver a hablar. Y en verdad se sentía mejor de saber que tenía los pies en el suelo, ya que toda la pelea de arriba a abajo solo la había dejado un poco de impactada. Era en verdad una sensación que no quería repetir. Muchas gracias. Pero aún estaba totalmente prendada de esos maravillosos ojos azules, en verdad que la habían dejado sin comprensión. Estaba un poco sorprendida sin embargo por su edad, porque no podía ser mayor que ella y había golpeado a una pulpa al secuestrador. Y hola. Yo soy Naruto, ¿te encuentras mejor? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Algo que te moleste? Naruto estaba preocupado de que ella no hablase en realidad, ya que estaba extrañándole seriamente. Pero ella solo se le quedaba mirando muy fijamente, como si fuera en realidad el primer chico que ella había visto en realidad. Vale que él era un ejemplar magnífico de espécimen, modestia aparte, pero le estaba resultando muy extraño que ella tuviera tan fija la mirada en él. Sí. Yo estoy bien. Mi nombre es Hinata y muchas gracias por haberme ayudado. Ese hombre era malo. Las emociones que estaban pasando por Hinata eran muy dolorosas. Solo el pensamiento de ese hombre, haber tenido la oportunidad de haber llegado hasta ella, la estaba molestando. Quería estar lo más lejos posible de él porque no se fiaba ni un pelo de lo que podría hacer en realidad. Para su sorpresa, Naruto la abrazó fuertemente para asegurarse de que ella no estaba fría o con miedo y temores. Tranquila. Ese tío ya no va a hacer ningún daño a tu persona. Quiero decir, le he roto la mayor parte de los huesos del cuerpo, por lo que eso de moverse gracioso como un ninja va a ser un tanto complicado en realidad. Naruto tenía esa sonrisa tonta que él no sabía, pero en realidad era más que capaz de derretir el hielo de cualquier superficie, y que hizo a la joven heredera solo sentir un profundo calor por el saber de este joven haber sido más que capaz de ayudarla en realidad, pero eso no quitaba su miedo al hombre ahí presente. Hinata solo miró a Naruto y se sintió más tranquila en verdad. Pero había algo en el ambiente que le decía que no se fiara. Se abrazó más fuerte al cuerpo de Naruto, también debido al frío que hacía en el ambiente. Solo para sentir cómo él se tensaba en ese momento. No era la tensión que uno se podría haber esperado de alguien que le disgustaba el contacto en el cuerpo, pero el factor de que estaba esperando algo. Y ese algo pronto se hizo presente. Maldito mocoso. Solo muérete y llévate a la sangre condenada de tu familia al infierno.
El Jonin de Kumo empezó a hacer sellos de mano, y la electricidad de color azul empezó a formarse en sus manos antes de desatar el Raitón. Denki Satsugai, asesinato eléctrico. Naruto, viendo venir la descarga de energía eléctrica que se avecinaba a los dos, dio un empujón fuera del camino a Hinata para asegurarse de que la joven en cuestión se veía afectada por el ataque, que iba obviamente con intenciones asesinas. Con solo un momento para actuar en defensa del ataque y pensando en sus tareas de refuerzo de chakra para el Tennoken, Naruto de inmediato expandió el chakra por todo su cuerpo y lo endureció en su interior, haciendo el Koshibitsutai, cuerpo imperial, haciendo su cuerpo tan duro como el acero. Esto serviría para soportar la descarga eléctrica mejor y no dejar que ésta avanzara por su cuerpo como Pedro por su casa cuando lo golpeara en realidad. De hecho, cuando la descarga lo golpeó, el daño fue mínimo interno, pero aún así dejó a Naruto muy débil debido a lo rápido que tuvo que formar su defensa. Naruto estaba tirado en el suelo con humo saliendo de su cuerpo mientras poco a poco el Jonin hizo su camino hasta donde estaba tirado en el suelo. Trató de ignorar el dolor y ponerse en pie, pero le fue inútil en realidad y el dolor lo dejó tirado en el suelo, solo pudiendo observar cómo el asesino se acercaba hasta él con una mirada maníaca. En realidad, era obvio que la idea de secuestrar al heredero de Uzu ya no lo atraía tanto como la idea de matar al último Uzumaki de sangre real. ¿Sabes, mocoso? Puedes haber sido un Uzumaki. Podrías haber llegado lejos como ninja. Podrías haber crecido muy fuerte. Pero al final nada de eso podrá hacerse. ¿Por qué? Muy simple en realidad, y es que no eras capaz de poner por delante tus propias necesidades. El hombre terminó de hablar y dio un golpe en la espalda a Naruto que le hizo sentir dolor mientras que lo ponía boca arriba para tener más fácil matarlo, así como tener grabado su rostro mientras moría. Sin embargo, se sorprendió cuando el joven no estaba llorando o suplicando clemencia, sino que estaba riéndose en realidad. ¿Y qué te hace tanta gracia, mocoso? Él estaba irritado en un nivel ahora superior. Nunca una de sus víctimas se había estado riendo mientras esperaba la muerte, y este mocoso estaba riéndose sin escrúpulos ni problemas delante suya a las puertas de la misma muerte. Me río de lo tonto que eres para un simple y sencillo ninja. Ya que has olvidado a mi acompañante, ¿no te acuerdas? La misma persona que habías venido aquí a secuestrar en realidad y a la que has dado la espalda. Y en el momento en que terminó de decir esas palabras, por detrás de los dos apareció una joven Hinata con el Byakugan activado y mirando más bien molesta al ninja de Kumo, que no tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella lo golpeó en la espina dorsal, dejándolo paralítico de cintura para abajo. Eso te enseñará, bastardo, que no hay clan más fuerte que el Hyuga-jum. Ella dio un bufido poco femenino en realidad, haciendo parecer que ella era tan altiva como los miembros de su clan. Una vez golpeado y paralizado dicho ninja, ella se acercó a Naruto y lo sacó del alcance del ninja de Kumo, mientras que daba un pequeño vistazo de las quemaduras por todo su cuerpo a causa del ataque de dicho ninja, dándole un pequeño vistazo al cuerpo dolorido de Naruto. Ay, cuidado, chica, que he sido golpeado por una descarga eléctrica. Hinata hizo un gesto despectivo al dolor de Naruto y empezó a ver cómo estaba su cuerpo tocado por las quemaduras. En verdad estaba sorprendida de que los daños eran mínimos, por no decir casi inexistentes en su cuerpo, aunque el dolor de una descarga eléctrica haberlo atravesado era considerable y no se podía evitar. En realidad Naruto estaba a punto de quejarse aún más cuando el ninja de Kumo sacó de su chaqueta negra o manto de cubrimiento un conjunto de pilas de explosivos, dispuesto a detonarlos en realidad para acabar con los propios niños y él mismo. La palabra clave era estaba a punto de golpearlos cuando una sombra apareció delante suya y lo golpeó directamente en el corazón. La muerte fue instantánea en realidad y no le dio la más mínima oportunidad poner los explosivos en funcionamiento, evitando así la tragedia. El responsable de dicha hazaña era un hombre vestido con ropas formales de color blanco atadas con un obi negro. Tenía el cabello de color castaño largo y un semblante serio que denotaba fuerza y poder, aunque en sus ojos se podía ver gran cantidad de compasión y piedad. Ese hombre no era otro que Hyuga Yashi, líder del clan Hyuga, padre de Hinata y en ese momento el salvador de la vida de magos jóvenes que estaban mirando en realidad muy agradecidos por haber sido salvados. Otousan. Yashi se volvió a ver a su hija. La joven que era su niña se veía lastimada y molesta. Obviamente el haber sido secuestrada no era algo que la había hecho muy feliz en realidad, pero fue sorprendido cuando su hija no estaba mostrando ninguna señal de su timidez, mientras que estaba cerca del joven heredero Uzumaki. Un heredero que en realidad parecía como si le hubiera caído un rayo o una descarga eléctrica. Hinata, ¿qué diablos ha pasado esta noche?
Como todo padre, saber de su niña haber sido secuestrada lo había convertido en algo así como una máquina de matar brutal que había perseguido al responsable, pero dicho responsable no había dejado ni rastro. Solo fue cuando vio una descarga de electricidad estática que supo dónde buscar y había sido solo un milagro de aparecer a tiempo. Padre, es un asunto muy complicado y Uzumaki-san necesita de atención médica. Hinata quería contarle todo a su padre, pero ella no era tan tonta como para empezar a hablar aquí mismo en la calle. En una aldea ninja es obvio que las posibilidades de que haya alguien escuchando eran muy serias y la información nunca debía ser entregada así como así y mucho menos aquella que es muy sensible en caso de ser escuchada por las personas equivocadas en realidad. Y así miró atentamente a su hija que estaba a su vez mirando muy detenidamente a un Naruto que incluso con haber resistido el dolor del impacto ahora tenía los ojos cerrados, obviamente debido al dolor de su cuerpo. No es que él fuera a quitarle valor a los actos del joven señor Uzumaki, ya que después de todo, recibir un ataque directo de esa manera nunca era una de las mejores cosas para estar. Aunque curiosamente el niño estaba en mejor estado del que se había esperado, extra crujiente e incluso un poco más tostado es lo que se esperaba en realidad. Está bien, mi hija. Pero lo llevaremos al complejo del clan. Allí recibirá el tratamiento adecuado mientras que yo hago un Kage Bunshin para hablar de ello con Tsunade. Una parte de él casi sentía pena por los de seguridad del recinto Hyuga. No solo ahora estaban sufriendo la ira de su señora esposa, sino además de que ahora recibirían la ira de Tsunade Senju. Una mujer que él mismo prefería no molestar de ninguna de las maneras, teniendo en cuenta su genio y carácter, despacho Hokage, Tsunade era más molesta de lo que nadie se podría imaginar en realidad. Ella estaba perdiendo su tiempo aquí mientras tenía que escuchar a los tres consejeros shinobi parlotear acerca de querer saber acerca de la evolución de Naruto como un ninja. No es que tuvieran derecho a saber, ya que después de todo en su mente clara solo eran eso, asesores. Pero por suerte o por desgracia estaban aquí debatiendo durante un tiempo acerca de querer saberlo todo acerca de Naruto y que no habría fuerza sobre la tierra que les iba a impedir saber lo que querían. Francamente eran peores que las cucarachas por enésima vez. Shimura. No estoy obligada a informar de ninguna manera acerca de la formación de Naruto. De su educación ni de cualquier otra cosa. Eres nada más y nada menos que un asesor y te estás plantando delante mía como si fueras mi puto y jodido jefe. La furia dentro de Tsunade se estaba empezando a hacer más que presente y eso era visible por Hiruzen. El hombre mayor sabía que esto podía pasar un día, ya que Danzo se había empeñado en querer monitorear y controlar el crecimiento de Naruto. Tal vez no estaba tampoco contento con sus Anbu ser sacrificados como cerdos en el matadero por los guardianes de Ufu. Ese niño es una pieza clave de la fuerza de defensa y estrategia de Konoha. Como asesor de defensa estoy en mi pleno derecho de saber acerca del nivel de rendimiento y habilidad del joven heredero de Uzu para no solo asegurar que cumple con su potencial sino además que no es una amenaza para Konoha. Esta mujer era molesta en la opinión de Danzo. Ella solo debería dejar que tuviera su camino, pero en vez de eso ella simplemente le decía que no. Necesitaba saber las capacidades del Jinchuriki. Un arma de doble filo no le interesaba a nadie en realidad y una vez más eres un asesor y Naruto entra dentro de la materia de clanes. En caso de mencionar o tratar de sacar a relucir nada en ese tipo a la luz te estás metiendo con las reglas y leyes de los clanes en realidad. Una cosa que puede resultar en una ofensiva de los miembros de los clanes por pensar en un intento de control o suplantación por tu parte. Era una absoluta mierda tener que estar aquí esta noche, cuando podría estar tranquilamente en casa y estar oyendo la palabrería sin lugar ni tampoco razón de este hombre francamente, pero es un Jinchuriki. Los Jinchurikis son las armas de cada una de las aldeas ninja y por tanto su crecimiento en habilidad y capacidades debe ser adecuadamente controlado por el consejo y el Kage de la aldea. A ningún Kage le conviene su Jinchuriki ser demasiado libre de opinión o peor aún ser demasiado poderoso. En el momento en que terminó de hablar Danzo podía tal vez haber aprendido lo muy jodido que estaba porque... Muy simple. Por el absoluto y mortal silencio. Un silencio que dio paso a una mortal intención asesina. Danzo Shimura. Último miembro del clan Shimura. La próxima vez que hables de los Jinchurikis de esa manera te voy a matar. Te recuerdo que la idea de los Jinchuriki era de que ellos fueran los guardianes de la paz, no armas. Te recuerdo que los únicos Jinchurikis de Konoha fueron Uzumakis. Mi abuela y Kusina. ¿Cómo crees que se tomarían los miembros del Uzumaki tu comportamiento hacia los Uzumaki? Lo más seguro es que te matasen, ¿no es cierto? Tsunade estaba muy molesta por este hombre hablar de su abuela y Kusina como simples armas.
Si por ella fuera lo estaría golpeando de 1000 maneras brutales. Esta sesión se ha terminado, Danzo. La capacidad de habilidad de Naruto se quedará en secreto tal y como está. Además de eso, cualquier intento de adivinar o descubrir nada de sus habilidades se verá como un intento de intrusión en negocios de clan, ¿queda claro? Hiruzen quería poner final a todo esto en realidad y solo quería irse a casa, por lo que dejó todo esto de lado de una buena vez. Era obvio que sus consejeros no lo veían de la misma manera, pero ellos no tenían más opción. Pero fue en ese mismo momento que el clon de Yasi entró por la puerta del despacho alertando a los miembros presentes. Por supuesto, cuando el clon empezó a decir de la situación en la que estaban, cada miembro del consejo ahí reunido reaccionó de una manera muy diferente y única en verdad, ya que veían las cosas de manera muy diferente a lo esperado. Hiruzen solo colocó la mano en la cara, sabiendo el increíble dolor de cabeza que se avecinaba a ellos en este mismo momento. Kumo los había engañado por completo y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo en verdad. Se había confiado de las intenciones del embajador. Se había confiado del factor de que Kumo estaba recuperándose de la pérdida del Sandaime Raikage y más de 1000 de sus mejores ninjas, así como la muerte de la fuerza Kinkaku al completo. Pero se había equivocado y los había subestimado. En realidad Danzo estaba viendo esto de manera objetiva. Una escalada de tensiones como esta podía ser todo lo que necesitaba en realidad para convencer y ordenar a Hiruzen para la entrega del niño. Kumo tenía un arma perfectamente formada en la forma de Killer Bee y ellos tenían la única oportunidad del niño Kyuubi en realidad. No dejaría esta oportunidad escapar en realidad, ya que Kumo amablemente había dejado bien claro que iban a ir en contra de ellos con todo lo que tenían, por lo que sería en el mejor interés de Konoha y el suyo, pero pronto todo pensamiento, toda ambición, todo plan se vio destruido. Ira pura. Ese era el sentimiento que se estaba sintiendo en ese mismo momento en forma de Tsunade Senju. Ella estaba más allá de furiosa por el atrevimiento de la escoria de Kumo. Nunca perdonaría la persecución de su clan por Kumo, pero ¿se habían atrevido a esto en realidad? Entonces ella daría a Kumo y al Raikage una razón de más para temer y odiar a ellos, aunque fuera lo último que ella misma hiciera en esta vida, ya que no perdonaría el daño ocasionado a Naruto. Y así, ¿cuál era el estado de Naruto por haber sido golpeado por el embajador de Kumo? Necesitaba saber las respuestas para hacer muy claro que ella iba a tomar posteriores reacciones a lo que ellos habían hecho en realidad. Afortunadamente para ella, Naruto había sido formado con el extremo máximo y estaría en las mejores condiciones posibles y esperadas, aunque eso no quería decir que fuera feliz de su ser atacado. Naruto estaba en un estado de extremo cansancio. No sé qué es lo que hizo, pero solidificó el chakra en su cuerpo, como creando una barrera física que impedía que la electricidad lo dañara por dentro. Desgraciadamente los daños externos eran aún así considerables. Y así, puede ser un clon, pero era una forma idéntica del original. Sintió miedo por ver todo el poder que Tsunade estaba reuniendo en sí misma. Era más que nada algo increíble de ver cómo el chakra parecía hacerse visible en realidad. Y francamente él no sería el de ponerse en su contra, ya veo. Bien, voy a ir al complejo a informar de lo que ha pasado a los vasallos de Uzu para que decidan qué acciones tomar. Después de eso pasaré por el compuesto de Yuga, y créeme que quiero una buena razón de por qué demonios esto ha podido pasar. El clon solo asintió antes de explotar en una pequeña nube de humo, dejándolos a todos en realidad solos con una Tsunade a punto de explotar de un ataque de ira y rabia casi épicos, por no decir imposibles de controlar. Tsunade. Este no es el momento de informar a los Uzumaki. ¿Te imaginas las decisiones que tomaran? Deja esto en las manos del Hokage. Danzo no la iba a dejar intervenir por nada en el mundo. Solo Dios sabe en realidad lo que los Uzumaki podrían desatar en la tierra por buscar venganza contra Kumo. Incluso si al final se tomaran medidas de neutralidad, lo más seguro es que los Uzumaki iban a descargar su ira justa sobre Kumo de alguna de las maneras posibles que solo ellos podían en realidad llegar a tener en cuenta. No eres el Hokage, Danzo. Y estoy en el completo derecho de dejar saber a los vasallos de lo que aquí ha pasado. ¿Cómo crees que podrían reaccionar si se dan cuenta de esta información habérseles ocultado por nuestro gobierno? Antes de que Danzo tuviera tiempo de hacer nada, Tsunade desapareció en un rápido shunshin, dejando a los 4 ancianos en el despacho del Hokage. Danzo por supuesto no era feliz y quería dejar eso claro al Sandaime, mostrando su desprecio a su gobierno, pero antes de que pudiera decir nada, Hiruzen ya estaba mirándolo. Ni lo intentes, Danzo. Las leyes de los clanes son obvias. Un ataque contra el heredero de Uzu, en pocas palabras, tiene que ser reportado de todas las maneras para los miembros de dicho clan. Y ellos serán los que decidirán tomar las acciones por el ataque contra su persona. Lo quieras o no, es así como deben ser las cosas.
Él no se extrañaría si algo de esta situación se pondría en su contra, pero sabiendo a los Uzumaki sabía que no dejarían a Kumo por ninguno de los medios de salirse con la suya. Si había algo claro de los Uzumaki es que no eran precisamente de los de dejarse golpear. Como Hokage debes imponer a sus decisiones. ¿Te imaginas qué tipos de medidas de los Uzumaki saldrán? No van a consentir que esto se solucione por medios políticos. Ellos van a golpear cuando menos se lo esperen los de Kaminari. Golpearán a toda la cúpula de Kumo y Kaminari sin ninguna duda. Si los Uzumaki golpeaban a Kumo, estaba seguro de que Kumo no seguiría siendo una amenaza. Eso significaría que no podría tratar de tener el control del Kyuubi, ya que Kumo no sería una amenaza para Konoha ni Inokuni a causa de las pérdidas a manos de los Uzumaki, y como Hokage es mi deber cuidar de todas las posibilidades. Danzo. No creas que tus intenciones son tan imposibles de leer. Es obvio tu plan, tu intención, tu deseo. Quieres a Naruto para ti mismo en realidad y esperas usar este posible confrontamiento para ello. Las leyes de los clanes están por un motivo, incúmplelas y estarás muerto. Con eso todos los ancianos sabían que la reunión había llegado en realidad a su final, ya que después de todo no querían molestar a Hiruzen cuando estaba de un humor más bien excepcional. Danzo estaba mientras tanto meditando qué es lo que debía hacer. Una parte de él era muy tentada a pedir a uno de sus amigos del clan Hyuga que le ayudara a hacerse con el niño. Pero Tsunade y Hiruzen no dudarían en mutilar a todo el clan por averiguar la verdad. No le gustaba admitirlo, pero estaba en una mala situación en realidad, y lo quisiera o no, no podía simplemente tratar de tocar al niño, ya que se encontraría haciendo frente a mucha gente furiosa en gran medida. Gente que no dudaría en lo más mínimo en matarlo. Tendría que planear muy cuidadosamente sus planes. Kumogakure no Sato. Kaminari no Kuni. Torre del Raikage. Kumo era una de las aldeas más conocidas por ser casi imposible de ser invadidas por la simple y sencilla razón de que la aldea se encontraba flanqueada por grandes montañas y situada en un valle donde podían tener una buena posición defensiva sostenida. No importaba nada más para la defensa en verdad. Y además contaban con el poder de la Chibi Jinchuriki para evitar el ataque directo a su aldea. Quien en su sano juicio querría enfrentarse a dicho Jinchuriki que era conocido por ser perfecto? No, Kumo tenía una sólida defensa y difícil de conseguir en ella, pero Kumo tenía una debilidad. Carecían de líneas de sangre. A causa posiblemente de su clan haber sido el más grande y masivo y haber hecho medidas de conquista en Kaminari, la existencia de más clanes con líneas de sangre en Kumo era prácticamente nula, por no decir casi inexistente en realidad. Y eso había llevado a Kumo a investigar durante los años de cómo hacerse con líneas de sangre. No había sido fácil en realidad, pero pronto habían llegado a la conclusión. Si no las tienes, obténlas. Habían tomado ciertos grupos de acciones para obtener usuarios de técnicas de genjutsu y sensor, pero hace no mucho ellos habían puesto sus ojos en la temible línea de sangre del Byakugan. ¿Cómo no hacerlo? Esa línea de sangre les daría la perfecta oportunidad de cumplir con una combinación de usuarios del Byakugan de control perfecto con grandes reservas del clan Yotsuki. Era francamente la mejor decisión que podían tener o tomar en cuenta todos los miembros del consejo de Kumo. No hay que equivocarse en realidad. Ei quería la paz. Quería tiempo para recuperarse de las pérdidas de la tercera guerra ninja. Por un lado su padre, por otro lado su fuerza de élite y por otro lado las innumerables bajas en sus fuerzas de a pie. Todo por culpa de una sola persona, Kushina Uzumaki. Ei solo podía sentir la ira de su pecho. Esa condenada mujer era un demonio. Brutal, despiadada y por supuesto sin compasión. Daba igual mujer, hombre o niño, eras el enemigo. Ella te eliminaría. Podía ser que ella lo culpase a él y su padre de haber tratado de tenerla secuestrada o de destruir la rama principal Uzumaki. Las posibilidades eran muchas. El caso es que Kumo estaba solo a un 50% de todo su poder y era solo debido a la presencia de B en realidad. Pero el caso es que la oportunidad de recuperar sus fuerzas con un linaje como el Byakugan eran una posibilidad que Ei sabía que sería la mejor oportunidad del mundo en realidad. No ayudaba tampoco en realidad que se desconocía el estado de Konoha. Inokuni siempre había sido casi imposible detener fugas por culpa de los Uzumaki y sus clanes vasallos. Solo esperaba que lo que fuera que haya pasado pronto el embajador enviado volviera con esa niña. Así antes se podrían poner a trabajar en el proceso de recuperación de sus fuerzas militares. Raikage-sama. Raikage-sama. Tenemos noticias de nuestro equipo en Konoha. Un nervioso Chunin vino por la puerta de la salca. Estaba nervioso ya que sabía lo mucho que se podía disgustar el Raikage y la facilidad con la que eso podría pasar en realidad.
No ayudó en realidad que si la información en la carta era cierta, entonces lo más posible es que el Raikage entraría en un ataque de rabia por saber lo que había fallado otra vez. Con un gesto brusco se hizo con la carta, queriendo saber qué es lo que decía en ella. No le gustó lo que terminó de leer. No le gustó nada en absoluto que lo que había parecido una misión tan simple y sencilla se había complicado tanto sin posibilidad en realidad de evitarlo. Cuanto más leyó y terminó de mirar la carta, más furioso se empezó a poner, ya que sabía que habían perdido la oportunidad perfecta de obtener una línea de sangre informada al equipo de Konoha que todo lo que ha pasado. Todo el acontecimiento en sí tiene que ser registrado. No me creo que no hay posibilidad de volver esta situación a nuestro favor, por lo que mover el culo y traerme una buena noticia, maldita sea. El Chunin cobarde salió de la presencia de Tsukage, que obviamente estaba molesto. Al parecer Yasuryuga había matado a su embajador, pero no se decía mucho más. Tal vez aún podrían obtener algo a cambio de la muerte del embajador. Solo había que saber jugar con sus cartas, nada más. Lástima que no había sido Yashi, sino su propia heredera en realidad la responsable de la muerte, Konohakure no Sato. Compuesto y Yuga, Yashi aún estaba molesto en verdad de lo que había pasado. Algo que en realidad no tenía ni idea de cómo podía haber llegado a pasar. Es decir, que se suponía que sus centinelas tenían que haber estado observando a lo largo de la noche, por lo que el intruso haber conseguido a su hija no debería haber sido posible en realidad. Era en pocas palabras algo en contra de lo que se suponía que eran los centinelas, ya que estaban colocados de tal manera que no había manera de que se pudieran escapar. Cuando llegó al complejo, se encontró con su bella esposa Himawari, estar en realidad ya echando e investigando qué es lo que había pasado en realidad. Por investigar quiere decir cuestionar. Por el momento con Aura asesina a los pobres centinelas, y todo lo que ellos parecían decir no estaba teniendo el buen punto de vista de su esposa. Un punto de vista que él sabía que podría resultar de lo más mortal en caso de no aclarar las cosas para ella lo antes posible. Himawari tenía poca paciencia, y viendo cómo su hija casi era secuestrada, era lógico de pensar que iba a intentar por todos los medios de obtener respuestas. Voy a poner los puntos en su lugar. Primero está que estabais en vuestra ronda, segundo es que no hubo ninguna alteración, tercero es que ese hombre no se movió de su habitación, cuarto está el hecho de que no visteis a mi hija ser secuestrada. ¿De verdad me queréis decir que no visteis nada? La incredulidad era escuchada en su voz, pero Himawari no podía terminar de creerse las palabras de los centinelas. Francamente ella no tenía por ninguna casualidad para creerse sus palabras. ¿Por qué? Porque no se lo podía creer. Tiene que creernos, Himawari-sama. Señora Hinata no desapareció en ningún momento de nuestro campo de vista. Ni tampoco lo fue el señor embajador. De hecho, si se fija con el Byakugan, observará que todavía se ven en el lugar. Había miedo en la voz del pobre centinela. Himawari podía ser amable y tener un buen punto hacia los miembros de la familia Rama, pero ella era temible contra los que pensaba le habían hecho el más mínimo mal, y era aún más temible por eso de pensar en su hija haber sufrido el destino de criadora en Kumo. Himawari, queriendo confirmar lo que le decían los centinelas, activó el Byakugan y descubrió en verdad que había algunas o una especie de figura humana en la habitación de tanto el embajador como en la habitación de su hija. Esto no auguraba nada bueno en realidad y no era comprensible en realidad, por lo que ella tendría que investigar detenidamente de qué se trataba. Pero cuando estaba a punto de mirar en lo que había pasado su amado esposo, con su hija y un determinado joven de cabellos rojos, aparecieron en su rango de visión. El interrogatorio se podía dar por terminado. Hola, amada esposa, ¿siguen mis centinelas con vida? ¿O has decidido poner fin a sus miserables vidas por el error que han cometido al dejar que nuestra hija sea secuestrada? Los pobres centinelas estaban temblando de miedo cuando las palabras de Yashi salieron de su boca. Ellos temían en verdad lo que sería de su vida por las peticiones de Himawari, ya que ella era conocida como una mama gallina en realidad, que sería más que capaz de destruir el mundo por sus preciadas hijas. Afortunadamente para ellos, Himawari no tenía intención de mutilarlos ni matarlos, sino que estaba observando detalladamente el sello que estaba en la habitación de su hija, y ella estaba mirando un tanto asustada por lo que era. Ya sin darse cuenta de ello, se acercó a su bella mujer con cierto miedo, ya que verla asustada nunca era una buena cosa en realidad, ya que su bella Himawari era una cosa muy diferente. Por decirlo en pocas palabras, ella fue compañera de equipo de Kusina, y la actitud de Kusina tendría a ser contagiosa en realidad. Esto es de lo más interesante. Un sello que da la impresión de forma de un cuerpo humano mediante el uso de la creación de un espejismo. Es increíble y fascinante, aunque me cuesta creer que Kumo estaría dispuesto a dejar un sello de este tipo aquí a nuestro alcance solo por secuestrar a mi niña.
Esto era demasiado extraño. Era obvio que alguien había tomado demasiadas medidas para asegurarse de que la fuga era un éxito. Una parte de ella quería culpar a los ancianos Hyuga ya que los malditos vejestorios estaban obsesionados con quitarse de en medio a Hinata, pero sabía que no eran tontos como para desafiarla en serio. ¿Kumo ha desarrollado un sello como este y lo ha empleado para el secuestro de nuestra hija? Si eso es así, yo soy un pato que está tratando de convertirse en un cisne y te puedo asegurar, mi linda esposa, que no tengo intención de empezar a tener plumas por nada en el mundo. Yasi estaba al 100% seguro de que esto no podía ser en realidad una coincidencia y sabía muy bien que su bella esposa pensaba igual. ¿Qué sentido tenía dejar atrás un sello que francamente sería de tan vital importancia? Era francamente solo la idea de un verdadero tonto de hacer eso. Ay, mi querido esposo. Esto es obvio la jugada de un tercero, pero ¿quién? Nuestros ancianos no son tan hábiles, aunque estoy segura de que podrían tener algo que ver al colocar el sello. El clan Uzumaki jamás apoyaría a Kumo. Solo de pensar en los Uzumaki cerca de alguien de Kumo el resultado era obviamente una masacre de lo más brutal, y eso solo nos deja a los Shimura. Era obvio que este trabajo no era Uzumaki. Sería burdo en comparación con sus sellos. Además se trataba de un tipo de sellos de figuras geométricas y ese era el estilo del Shimura clan, no del Uzumaki, que empleaba el sistema de kanji en la creación de medidas defensivas u ofensivas. No tenemos pruebas para decirlo. Además, ¿cómo sabemos que en realidad el trabajo fue tomado por los Shimura y no de los Shimura? Aunque también puedo verle el sentido ya que Danzo ha estado presionando por obtener el control de Naruto-san. Una posible guerra contra Kumo solo obligaría al Sandaime a dejar a Naruto para ser educado como un ama. Era un plan muy bueno, tenía que dárselo en realidad, pero tenía el fallo de no haber contado con el factor Uzumaki, es decir que cualquier cosa que se planee se vaya a tomar viento a causa de los Uzumaki. Tener pensamiento cero a favor de los planes y maquinaciones, pensó Yasi con diversión. ¿Qué hay del joven Uzumaki? No me quiero perder a ese niño de vista por nada en el mundo, Yasi. Le debo la vida de mi dulce niñita en realidad, y no quiero a ninguno de los ancianos crecer con ego y pensar que podrían tratar cualquier cosa contra él. Yasi retrocedió ante el instinto asesino de su bella mujer. Aún recordaba cuando ella era una mujer dulce y amable. Eso fue hasta que acabó en el mismo equipo que Kusina. Dios, ella la convirtió en una mujer fatal, lo único que le faltaban eran los tacones y la ropa de cuero. Está recuperándose en una habitación de invitados vigilado por Hisashi. Además está constantemente acompañado por nuestra dulce y querida Hinata. Parece que nuestra hija puede tener su corazón entregado al joven Uzumaki. Eso hizo mucha gracia a Yasi y a su esposa. Su linda niñita parecía tener un sonrojo en palabras de Ishii cada vez que él veía a su joven niña mirar hacia su rescatador. Era en verdad de lo más divertido de ver a su hija comportándose de esa manera con respecto al joven heredero de Ufu. Es francamente increíble. Parece que el joven heredero Uzumaki puede haber llegado a tener un acercamiento de primera mano hacia nuestra hija, más de lo que nos imaginábamos. En el lado positivo, ya no tengo que preocuparme por futuros jóvenes interesados en nuestra hija, ya que ella solo parece tener ojos para él. Yasi estaba sonriendo tranquilamente mientras escuchaba a su esposa. Era una gran preocupación de ella como madre lo que sería el futuro de su hija en verdad, y no quería verla en una mala situación futura matrimonial. No hay que inquietarse tanto, Ima. Hinata ha elegido a su pobre víctima y no lo va a dejar escapar así como así, en mi humilde y sincera opinión. Era algo tan serio en lo que Yasi pensaba. Después de todo, si la niña se parecía en algo a su madre en realidad, entonces las posibilidades del joven heredero de Uzu de escapar de sus manos un día eran más bien escasas. Después de todo, su hija se parecía mucho a su madre y su bella mujer no era de las de dejar las cosas irse fuera de su control. Estaban a punto de continuar hablando en todo el asunto de broma de Naruto cuando un miembro del clan Rama llegó diciéndoles que Tsunade estaba aquí. Yasi obviamente tragó de miedo. Era un temor aceptable en verdad, ya que después de todo su amada esposa podía ser de miedo cuando sus hijas estaban amenazadas y él dudaba que Tsunade no fuera de la misma manera con respecto a Naruto. Una parte de él casi sentía pena por Kumo, ya que Tsunade no descansaría hasta tener una venganza cumplida contra ellos en realidad. Ella después de todo había tenido muchas pérdidas a Kumo como para dejarlos ir por libre. Cuando Yasi y Mawari se encontraron con Tsunade en la sala principal, un poco se llenaron de temor. Esta mujer exudaba poder para dar y regalar en realidad. Era una presencia aterradora contra la que ninguno de ellos quería tener nada que ver. Pero también se veía inmensamente preocupada en cuanto a lo que había sido el destino del joven niño que estaba bajo su cuidado.
Por eso estaban esperando sus primeras palabras venir sin ninguna forma de cortesía o educación. Disculpadme por ser ruda e ir directamente al tiro, pero ¿cómo está Naruto? El clon no fue muy específico en cuanto a los daños que había recibido en realidad, por lo que no tengo manera de saber su estado. Preocupación pura por ese niño. Ese niño que era lo más cercano a la familia que le quedaba. Pero la preocupación también estaba con el odio. Odio a una nación que no tenía ningún límite en intentar hacer todo lo que estuviera en su mano por obtener poder. De hecho, después de esta charla ella iba a asegurarse de que Kumo lamentaba este curso de acción en realidad. Ella iba a enseñarles lo que era el miedo. Naruto está muy bien. Los daños son externos más que internos en realidad. Obviamente causados por la descarga eléctrica afectando a las células externas, pero por dentro no hay ningún daño. Kyuubi ya se está asegurando de iniciar un proceso de regeneración que afecte de manera positiva al joven Uzumaki. El alivio en las palabras de Yashi se transmitió por Tsunade, que dejó escapar un fuerte sonido después de saber que Naruto no estaba en ninguna forma de peligro. Estaba en verdad dando las gracias al entrenamiento infernal de los vasallos de Uzu. Creo que es prudente decir que Naruto se quedara en el complejo cerca de nuestra hija esta noche. No quiero sonar un poco en exceso mal o decir que haremos un mejor medio de cuidar de él, pero mi hija ha desarrollado un fuerte lazo con el joven, tal vez por el tratar de salvarla. Eso hizo soltar un bufido a Tsunade. La historia se repetía en verdad. Primero fueron Minato y Kushina y ahora serían Naruto e Hinata. Francamente parecía estar en la sangre de los miembros de su clan de rescatar a damiselas en apuros. No iba a discutir ese asunto, aunque me gustaría recomendar a sus queridos ancianos del clan que cualquier pensamiento de tener algo que ver con Naruto podría llegar a tener a todo un grupo de asesinos dispuestos a ir a por ellos en realidad. Ante la mención de los ancianos, tanto Yashi como Imawari crecieron un tanto oscuro. Era una posibilidad en su mente que no les gustaba en lo que se refería a que ellos podrían haber tenido algo que ver con el intento de secuestro de Hinata. Descuida a Tsunade. Los ancianos no son tan tontos como para intentar nada contra el joven Uzumaki. Sería una cosa que caería con demasiada facilidad en el clan Hyuga y podría llevar a toda la erradicación del clan en realidad. Esperaban en realidad que esto fuera bastante como para asegurar que los ancianos no cometieran ninguna estupidez. Yashi en verdad solo podía decir que los miembros del clan Hyuga debían tener un respeto considerado sobre los Uzumaki, teniendo en cuenta su completo conjunto de habilidades. Solo un tonto trataría de hacer cualquier estupidez, mientras que los adultos estaban tranquilamente charlando en la habitación principal. Hinata estaba mirando tranquilamente a un Naruto todavía desmayado debido al exceso de esfuerzo que había realizado. Ella estaba fascinada con lo que había visto, pero además ahora tenía curiosidad por este hombre joven. No era nada de lo que ella había esperado en realidad y no sabía qué es lo que podía esperar de él en realidad. Ella sabía que él la había salvado de las garras de los ninjas de Kumo y eso era más que un regalo del cielo para ella. Pero había algo en el intrigante. Tanto poder. Tanta fuerza que hacía casi imposible de no ser notada. Era diferente de cualquier miembro del clan. Diablos, ni siquiera su primo Neji podía exudar tanto poder y fuerza como Naruto había sido capaz de exudar cuando se enfrentaba al ninja de Kumo. También, a diferencia de Neji, Naruto parecía tener todo ese poder a su alcance que lo hacía brillar tanto en combate como en descanso. Fue en ese momento que la puerta de la habitación se abrió. Ella no tuvo ni que mirar para saber la persona. Anciano Hiro. Hiro era uno de los miembros más vocales del Consejo de Ancianos acerca de tenerla destituida en realidad como heredera y tener a su hermana Hanabi colocada. La razón: porque no era capaz de castigar el cuerpo de su hermana cuando se enfrentaba a ella. Era un hombre cruel que disfrutaba haciendo sufrir de todas las maneras posibles a los miembros de la familia de la rama y que en opinión de ella no tenía mucha mirada de futuro. Anciano Hiro, ¿qué crees que estás haciendo aquí? Hinata nunca había sido una joven fría, por lo que imagina al pobre anciano cuando escuchó el tono de voz de la joven en cuestión, totalmente desprovisto de la más mínima emoción. Fue algo que él no había esperado en realidad, ya que él solo podía ver debilidad en la niña en realidad y no ver ningún rastro de fuerza. Parecía estar totalmente equivocado. En realidad estoy aquí para hacer un favor al clan Hyuga, niña. Apártate de mi camino o en caso contrario voy a tener que disciplinarte en lo mejor de mis habilidades. Hiro amaba disciplinar a cualquier persona en realidad. Era algo así como un disfrute personal para él el ver a las personas en la cercanía de romperse ante sus cuidados adecuados. Sin embargo, la mirada de Hinata solo prometía dolor.
Era increíble como una niña amable, si supieran, y dulce, una vez más si supieran, podía transmitir todo eso con una simple mirada. Hiro-san. No solo está usted aquí cuando lo ha prohibido mi padre, sino además de que está aquí para tener algún tipo de altercado con el hombre joven que me ha salvado de ser convertido en una máquina de cría para Kumo. ¿De verdad es usted tan tonto y tan desagradable como para hacer eso al hombre que me ha salvado? Hinata estaba casi dispuesta a salir para matar a este hombre por pensar siquiera que podría hacer cualquier cosa. Pero antes de que Hiro o ella podían hacer nada, un tercero intervino. Una aguja Senbon se clavó directamente en la frente de Hiro, paralizándolo por completo. Cuando Hinata miró hacia atrás se dio cuenta de un Naruto mirando algo molesto, obviamente ser molestado mientras duermes a nadie le hace gracia en realidad, que tenía la mano derecha como si hubiera lanzado él mismo el proyectil. Era interesante, por no decir menos, en la mente de Hinata ver a alguien tan hábil y capaz a pesar de su edad y de recuperarse tan rápido. Sinceramente, de verdad ese idiota se creía que estaba tan metido en el estado de inmovilización que no sería capaz de darme cuenta de que estaba tramando eso. Señorita, tengo que decir que su clan no ha conseguido hasta ahora sorprenderme. Las palabras de Naruto tomaron un poco sorprendida a Hinata, que no se pudo evitar ya que después de todo parecía ser que incluso alguien tan joven como ella tenía en realidad tan buenos reflejos a la hora de solucionar problemas. Gomen, Hiro siempre ha sido un poco de un anciano estúpido que piensa demasiado teniendo en cuenta el orgullo del clan Hyuga en vez de sus necesidades, por lo que me disculpo por todos los problemas que ha dado. Hinata estaba tentada a golpear con un sólido golpe Juken en las pelotas de Hiro. Lo único que impedía que hiciera eso en realidad es que no quería estar nada cerca de las partes íntimas del estúpido anciano que se pensaba en realidad que podía sacar eso hacia adelante. Fue una humillación prácticamente en la mente de Hinata lo que el hombre mayor había tratado de hacer y esperaba sinceramente un castigo apropiado para él. Si bueno. Este imbécil no va a escapar del castigo adecuado preparado para aquellos que atentan contra mi vida. Con todo el perdón del mundo, señorita Hinata, pero eso de que traten de matarme después de hacerle un servicio al clan en cuestión creo que no habla muy bien en nombre del clan en cuestión. Naruto miraba a Hiro que estaba en ese momento paralizado pero que podía escucharlo todo. Francamente una parte de Hinata estaba disfrutando de pensar en toda la desesperación que tenía que estar sintiendo el anciano. No creo que haya necesidad de preocuparse. Aunque lo que me preocupa es lo que puede haber hecho con mi tío Hisashi en realidad. Él estaba en ese momento de guardia en la puerta, por lo que para que Hiro tuviera que pasar es muy posible que le haya tenido que hacer daño. Al terminar de decir sus palabras, un increíble instinto asesino se apoderó de la sala y de todo el complejo. Hinata podía respirar sin problemas porque no estaba dirigido a ella, pero Hiro en su estado paralizado estaba sudando horrores. Si había algo que Naruto despreciaba es de los que abusaban de su autoridad. Los hacía poco menos que basura. En su humilde opinión fue en ese momento que en una explosión llegó Tsunade seguida de Yashi Himawari. Cuando Tsunade vio a Hiro en realidad estaba con una cara de enfado de tan gran cantidad que francamente Hinata pensaba que iba a matarlo en el siguiente instante. Fue también que detrás de ellos se pudo ver llegar a Hisashi, que miraba en el dolor obviamente a causa de la activación del sello prohibido. Toda la situación en cuestión solo se estaba complicando cada vez más para el anciano Hiro cuanto más observado era por los presentes. Creo, Yashi, que te dije que tendrías que cuidar de este problema antes de que nada pudiera pasar. Tenemos suerte de que Nago está habituado a ser receptor de acciones hostiles mientras que está en su sueño. Cuando Tsunade mencionó eso, los Hyuga la miraron confundidos, mientras que Naruto solo palideció ante la mención de cómo Akehime lo había hecho completamente consciente de su entorno. Él podría jurar que estaba marcado de por vida a causa de las acciones de su maestra en realidad, ya que si sentía la más mínima amenaza se despertaba de inmediato. Ba-chan, este completo imbécil pensó que podía venir a mi habitación mientras me recuperaba. De no ser por la joven heredera, yo no habría podido pillarlo en el momento de debilidad, ya que estaba más concentrado en atender y menospreciar a esta joven. Tsunade escuchó atentamente las palabras de Naruto mientras miraba a una Hinata sonrojada por haber sido objeto de buenas palabras por parte de Naruto. Y al ver a Hinata sonrojada una vez más recordó a muchos de los presentes a Minato cuando estaba cerca de Kusina. Ya veo, señorita Hinata. Debo darle las gracias por haber ayudado a mi nieto en el proceso de asegurarse de que este pobre diablo no pudiera tocarlo en ninguno de los sentidos. Me gustaría usarlo como ejemplo para que esto no tenga ninguna oportunidad de volver a pasar en realidad. Tsunade ahora emitía tal frío y sensación de desesperación que Hiro se había vuelto completamente blanco.
Y así después de ver a su hermano dolorido solo miro frío e implacable al imbécil de anciano. No tengo ningún problema con ello, Tsunade. Creo que este clan ha llegado demasiado con la cabeza, pensando ser superiores y no vendría nada mal ser recordados que estamos en las mismas condiciones en realidad y ninguno de nosotros es mejor que otros, además esto ayudaría a poner en su sitio a los ancianos. Yashi miraba a su hermano dolorido una vez más mientras pensaba en esta solución, mientras que Himawari se veía con una sonrisa amable mientras miraba al anciano de manera que hasta el Shinigami se habría sentido orgulloso en realidad. Bien. Me alegro de que podamos estar de acuerdo con esto. Quizás esto también sirva para mostrar a los que piensan que pueden tener un intento cualquiera con el clan Uzumaki o los Senju de lo que somos más que capaces. Después de decir eso, Tsunade quitó el sembón de Hiro que se cayó al suelo de la sensación de debilidad, pero antes de que pudiera decir nada estaba agarrado de manera fuerte por Tsunade, que tenía una sonrisa oscura en sus labios mientras solo podía pensar en el sufrimiento del imbécil delante suya. Naruo, y te quedas aquí esta noche. Mañana no habrá entrenamiento. Buenas noches. Después de eso, Tsunade desapareció con Hiro en sus manos, mientras que Naruto solo sonreía ante el comportamiento de su abuela. Él no tenía ni idea lo que nacería de la acción de ese día. Continuará.